Asociación Bancaria nos ha ofrecido la colaboración de una de sus más preciadas joyas. Hola Cintia, ¿cómo estás? Cintia Cortés, trabajadora del sector bancario, representa a las mujeres en la bancaria y a los hombres también, es estudiante avanzada de Derecho y está en es la secretaria de la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Asociación Bancaria. Hoy va a traernos un tema muy interesante, mujer, trabajo y sindicalismo. Bien. Bienvenida, Cintia. Bueno, primero agradecerles al equipo de Chiques Zombies por invitarme a participar de este programa de radio. La verdad es que para nosotras estar acá, estamos acá con Gaby, estar acá y poder contar nuestra experiencia de lo que nos pasa a las mujeres trabajadoras en el sistema financiero y también contar un poco lo que venimos laburando dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad es importante. Por eso celebramos estos espacios que de alguna manera visibilizan la lucha de los feminismos y de las diversidades. Y en base a la columna que voy a desarrollar, que es Mujer, Trabajo y Sindicalismo, creo que es importante analizar el concepto de sindicalismo de cuando surge el desarrollo del estado del bienestar, porque ahí es donde aparece la figura de los sindicatos como agentes sociales con una fuerte capacidad negociadora en el pacto con el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se desarrolla en el ámbito público, más específicamente lo que es el mercado laboral. Entonces teníamos por un lado la parte pública, pero también está la parte privada, que era la parte de la familia, donde históricamente las mujeres estábamos ahí. Y nosotras no fuimos parte, digamos, de ese pacto y de esa negociación. Es decir, que el estado de bienestar comienza a desarrollarse dejando totalmente excluidas a las mujeres y a las disidencias. Y ese pacto básicamente habla de lo que es la regularización legislativa en distintas temáticas, como fue en su momento el salario mínimo, la jornada laboral, las leyes de protección social, que fueron vistas desde un lado igualitario, pero con una concepción liberal y masculina. Y esa concepción liberal y masculina pensaba de que la forma de derribar esas barreras de desigualdad era a través de la propia voluntad individual de las personas, cosa que nosotras no estamos de acuerdo, ¿no? Y ese pensamiento también pensaba que el trabajo de las mujeres había que valorarlo directamente desde el campo laboral, dejando de lado lo social. Y ahí es donde por lo menos consideramos que surge la primer semilla de lo que históricamente las mujeres hemos padecido en situaciones de discriminación en el mercado del trabajo. Y creo que es importante revalorizar algunos conceptos, como el concepto de sexualidad, que está fuertemente vinculado al de violencia, con la cantidad de femicidios que hay, con la cantidad de situaciones de acoso laboral, de acoso sexual. También tenemos que revalorizar el concepto de maternidad, porque una mujer trabajadora y que encima es madre, pareciera que no, pero sigue teniendo un trato totalmente desventajoso en relación al resto de los compañeros, compañeras, compañeras. Y también es el tema de la familia y de la desigualdad que hay en los roles que ocupan tanto las mujeres, los varones en el seno familiar. Otro concepto que considero importante es revalorizar el trabajo de la mujer en el sentido de que el mercado del mercado laboral considera que el trabajo está pensado para un hombre mayor de edad y además que si tuviera carga de familia, en ese pensamiento volvemos liberal y masculino, las mujeres terminamos de alguna manera haciendo cargo de las situaciones de cuidado de los hijos. Y eso es lo que nos permitió de alguna manera conseguir trabajos que son atípicos, trabajos que de alguna manera reducen la jornada laboral, que de alguna manera terminamos teniendo trabajos totalmente precarizados y poco remunerados. Y con el correr del tiempo, cuando ya surge un Estado mucho más intervencionista, lo que nosotros ahí logramos es el concepto de igualdad de oportunidades, el concepto de discriminación positiva, que son de alguna manera parches para tratar de erradicar las desigualdades que históricamente vivimos las mujeres y las disidencias en el mercado laboral,
Y creo que también hay que tener en claro que esos parches tienen que ser temporales porque nosotros tenemos que seguir trabajando por la equidad absoluta y real. Y creo que también hay que analizar lo que es el sindicato o el sindicalismo a nivel interno y repensar, de cuántas son realmente las mujeres y disidencias que ocupan lugares dentro de las estructuras gremiales. Para eso creo que es importante analizar y diferenciar aquellos trabajos que son bastante masculinizados de aquellos trabajos que tienen mayor representatividad de mujeres. Por ejemplo, si nosotros tomamos como ejemplo el ámbito bancario, nosotras como mujeres tenemos casi entre el 45 y 50% de dotación de personal. Entonces el gran interrogante es, ¿por qué aún así nos sigue costando estar en los lugares de conducción? Y yo creo que la respuesta es clave en el sentido de que para el sector empresario contratar mujeres es la opción de mayor costo, porque en su pensamiento, volvemos a lo mismo, pensamiento masculino liberal, consideran que las mujeres no tenemos el tiempo suficiente para dedicarle al trabajo. ¿Por qué? Porque estamos con lo que comúnmente llamamos la triple jornada laboral. No solamente nos hacemos cargo del trabajo, de la militancia, aquellas que ejercemos actividad gremial o política, sino también de la carga de familia y las tareas de cuidado. Y allí es donde comienza a surgir esta militancia feminista sindicalista, por así decirlo, donde nosotros peleamos por reducir la brecha salarial, peleamos también por romper el techo de cristal, pero también para lograr que más mujeres y disidencias, ocupen lugares clave dentro del ámbito laboral y también dentro del sindicato. Y frente a esta necesidad, nosotras, como participantes dentro de las centrales obreras, creamos un frente que en su momento fue la Intersindical de Mujeres y que como gremio bancario nosotras creamos en conjunto con distintos sindicatos el espacio de mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores, donde planteamos todo este tipo de ejes temáticos que afectan a las trabajadoras y que también ponemos en debate las representaciones sindicales. No es poca cosa que hoy, por ejemplo, en CGT la participación de mujeres casi sea totalmente poca o nula. Entonces, yo creo que el principal desafío que nosotros tenemos es que tenemos que unir el concepto de conciencia de clase, que es propio del sindicalismo, con el concepto de conciencia de género, que es propio de los feminismos. Entendiendo claramente que no todos los trabajadores tienen conciencia de clase y no todas las mujeres, diversidades, inclusive varones tienen perspectiva de género. Entonces, por eso es tan importante y nosotros ponemos en valor la Secretaría de Derechos Humanos en los sindicatos, porque eso es lo que viene a unir esos conceptos. En nuestro caso particular, nuestra Secretaría se lanza en el año 2013 con un objetivo claro que era visibilizar la lucha de todos los compañeros, compañeras, compañeros bancarios que fueron detenidos en la época de la dictadura, pero también para fomentar políticas de inclusión y las formas de que necesitábamos erradicar la violencia en el mundo del trabajo. Y si bien nosotros tenemos como un campo bastante amplio por laburar y muchos derechos por conquistar, a nosotras nos orgullece que logramos algo que me parece trascendental, que es que en un contexto histórico donde no se hablaba sobre el tema del género, sobre el tema de la violencia, logramos que las patronales banqueras reconocieran la violencia intrafamiliar, que reconocieran la licencia por violencia de género, que reconocieran incluso ayuda por parte de los bancos a las víctimas de violencia, y logramos en la banca pública, sobre todo en Banco Nación, la incorporación del protocolo de violencia laboral y de género muchísimo antes que se lanzara en Argentina el primer precedente internacional, que era el convenio 190 de la OIT. O sea, nosotros logramos ese derecho tipo año 2017. Y en base a esto, ¿qué es lo que nos pasaba a nosotras, militando en los feminismos dentro del sindicato? Era que decíamos, bueno, la banca pública lo tiene normado, que es un gran avance, pero la banca privada no, porque son distintas centrales,
patronales distintas. Entonces lo que nosotros pensamos, digo, con mucho esfuerzo, amor, militancia y también por una decisión política de nuestro gremio, fue crear un mecanismo que ya lleva 2 años de gestión, que es el Observatorio de Violencia Laboral y de Género, donde nosotros asesoramos a todos los trabajadores bancarios y bancarias cuando quieren presentar una denuncia por violencia laboral y de género en las autoridades bancarias. Y logramos extender ese asesoramiento jurídico gratuito no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito intrafamiliar para todos los afiliados y afiliadas, porque también no podemos, digamos, mirar al costado cuando sabemos que los laburantes la están pasando mal. También tuvimos una gran conquista en derecho en incorporar la primer trabajadora trans en Banco Nación, y logramos algo que fue como una idea de Mendoza y que fue bastante difícil concretar, pero lo hicimos, que fue incorporar a las primeras mujeres en manejar los camiones de caudales en Banco Nación, que era una actividad totalmente masculinizada después de 130 años. ¡Aplausos! Después de 130 años. Y eso fue como histórico. Y también, digo, desde el lado sindical, en diciembre asume una compañera que queremos mucho, que es pionera de la lucha de las mujeres dentro del ámbito bancario, que está en la mesa chica de los sindicatos, de nuestra organización gremial, y está en la conducción del sindicato como secretaria adjunta, y eso también, digo, es un gran logro. Y hace poco, y lo comparto porque me parece que está bueno, logramos hace 2 semanas que se lanzara el primer protocolo de violencia de género para el sindicato, un protocolo que determina que todos aquellos que tienen denuncias por violencia de género con sentencia firme no pueden ocupar cargos gremiales, como así también aquellos que adeudan cuota alimentaria. Y me parece que ese es el camino en el cual hay que seguir. Y también me gustaría compartir un hecho que fue bastante emotivo para nosotros y que la verdad que fue un laburo muy importante. Es que hace un año nosotros lanzamos un mural ahí en la sucursal Ejército de los Andes, España y Gutiérrez. Es un mural que reivindica a todos los compañeros y compañeras bancarias que fueron desaparecidos acá en la provincia de Mendoza. Y nos pasaba algo en particular con un compañero, que es Napoleón Araneda, que no encontramos la imagen de Napoleón. Y después de una gran investigación que hicieron los compañeros secretarios de Cultura ahí de nuestro sindicato, se logró tener el rostro de Napoleón con una imagen totalmente nítida y la incorporamos en el mural. ¿Y por qué lo quiero traer? Porque la historia de Napoleón es una historia bastante particular, porque Napoleón fue detenido y desaparecido no por realizar actividad gremial, no por realizar actividad política, sino fue por su orientación sexual. Entonces, ese terrorismo de Estado, que desde el lado económico propició la desregularización de salarios, la liberación económica, endeudamiento externo, y desde el lado político y social tomó todo el aparato represivo del Estado para perseguir al enemigo subversivo, y no pertenecer o no tener la orientación sexual hegemónica para ellos era subversivo. Entonces también digo, hay que levantar la bandera del que son 30.400, incorporando a los 400 compañeros, compañeras, compañeres del colectivo LGTBQ+, porque también fueron víctimas del terrorismo de Estado. Y finalizo diciendo que yo creo que hay una herramienta que tiene el sindicato que me parece muy importante y que a veces parece que nos olvidamos, que es el tema de la organización popular y de la unidad de acción. Nosotros vemos los sindicatos que son fuertes, convocantes en materia de pelear salarios, en materia de concretar un paro. Y yo creo que el desafío que nosotras tenemos como mujeres sindicalizadas es construir esa misma organización, esa misma unidad de acción en temáticas que sean para las mujeres, que afectan a las mujeres y que afectan a las disidencias. Y para eso necesitamos seguir sosteniendo las redes feministas, seguir sosteniendo a las compañeras, a las trabajadoras,
a gremios hermanos, a organizaciones sociales y políticas, porque es la única forma de seguir construyendo. Y hay algo que nunca nos han podido arrebatar, que es el tema de la capacidad del trabajo. Por eso les invito a trabajar y trabajar hasta que todo sea como efectivamente lo soñamos, porque esa es la impronta que creo que tenemos que tener. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos invitado. Hasta la victoria siempre, compañera. Sí. Y Napoleón presente, y Mujeres y Disidencias en Pie de Igualdad. Yo creo que no cabe ninguna duda, después de escuchar a la compañera, que tienen que estar en primera línea de decisiones. Bueno, vamos a la tanda.